Bienvenidos todos a este encuentro. Algo sabíamos sobre el Amazonas ya antes de ir a trabajar allá, pero otra cosa es ir y pasar un tiempo, ¿no? Por ahí en algún momento publiqué la emoción que significó cuando entré por primera vez al edificio de administración de la FAAMA, la Facultad Adventista del Amazonas, y encontré ahí en la sala del museo la Luceiro 1 restaurada, ¿no? La verdad que es impactante, ¿no? Pensar que esa embarcación navegó por 67 años en el Amazonas y los afluentes, y fue impresionante, ¿no? Bueno, después tuvimos la oportunidad de estudiar durante más de 2 años la historia del adventismo en el Amazonas. Y la verdad es, no sé cómo llamarlo, una epopeya o una experiencia misionera de las más notables, yo diría, de la historia del adventismo a nivel mundial. Pocas historias han sido más contadas, más admiradas, más, no sé, reconocidas como la historia de Halliwell, sus lanchas misioneras y demás. Hoy vamos a hablar de un personaje menos conocido probablemente para ustedes, ¿no? Pero al estar en aquellas tierras, el nombre de Pedro Cunha Liñares todavía suena, ¿no? Yo estaba una vez en una asamblea y estaba el pastor Adamor Pimenta, expresidente de la Unión Norte Brasilera, con su esposa, y la esposa es hija de Pedro Liñares, ¿no? Le pregunté allí, ¿usted es hija de Pedro? Sí, ¿no? Y me entró a mí como una admiración, ¿no? Quizás para la gente del mundo no es nadie, pero para nosotros son héroes de la fe. Para no divagar en muchos comentarios, voy a ir directamente al texto que preparamos, que lo estudiamos personalmente, y después sí, en la medida que tengamos tiempo, vamos a ver unas fotos de Pedro Linares, que no hay muchas, ¿no es cierto? Aquí está la estampa de Pedro Cunha Liñares, pero sí de la zona, del Amazonas y demás, ¿no? Bueno, esta sería una síntesis. Él fue un misionero adventista, vivió entre los años 1886 y 1971, y fue básicamente un colportor, que colportó en los ríos, la mayor parte de ellos afluentes del Amazonas, ¿no? Es decir, él con su canoa entraba a lugares donde la lancha Luceiro no podía entrar, por su tamaño y demás, entonces él iba con su canoa sin problema. Y yo registré que él fue un evangelizador entusiasta del norte del Brasil, ese norte inmenso, ¿no? del Amazonas. Bien. Pedro Liñares nació en un lugar llamado Barra de Piracuruca, en el estado de Piauí. Para que se ubiquen, estamos hablando del nordeste del Brasil, ¿no? Entre Maranhão y Ceará, un poquito al norte de Pernambuco, ¿no? Ahí está Piauí, que tiene una puntita que sale hasta el océano, ¿no? Bueno, nació el 7 de noviembre de 1886, tercer hijo de Jesuíno y María Ignacia Liñares. Tenía un hermano menor llamado João. Bueno, él heredó de su suegro, ya vamos a ver ahora su experiencia matrimonial, que fue muy compleja, diría, de su suegro, su primer suegro, heredó una gran estancia. Este hombre, de un día para el otro, digamos, se volvió un facendeiro, ¿no? Un estanciero pudiente, muchos animales, comercio y demás, ¿no? En Piracuruca, allí al norte del estado de Piauí, nordeste del Brasil. Educación personal ninguna. Un hombre totalmente iletrado, ¿no? De todas maneras, se convirtió en un hombre trabajador, valiente, dedicado, influyente, con habilidad para los negocios. Vieron que no hace falta tener mucha instrucción para que algunos tengan habilidad comercial, laboral. Hoy hablaríamos de otras inteligencias, ¿no?
pero al mismo tiempo era un tanto dominador, un tanto rústico, a veces arrogante, dicen sus biógrafos y sus parientes incluso, ¿no? Bueno, se dedicaba entonces a actividades comerciales, a actividades políticas. En aquel tiempo no era un incrédulo, es raro encontrar en aquellas geografías gente incrédula, son creyentes, pero en ese tiempo no tenía un interés especial en la religión. La verdad se interesaba en el trabajo, en el dinero, básicamente, en ese momento, ¿no? Tenía una tendencia a beber, lo que no es nada raro tampoco, y a provocar peleas. Así que bueno, una pinturita, ¿no? Sí. Bueno, su realidad, yo puse para resumir, su realidad familiar y social fue muy compleja y tormentosa. A los 17 años se casa por primera vez con Teresa, de 14. Matrimonios de la época. 2 hijos, João y María Cunha. Tiempo después el matrimonio se rompió, Teresa se unió a otro hombre, entonces él formó pareja, nueva pareja. De esto se va a repetir, ¿no? Varias veces, con una jovencita llamada Lidia. Con ella tuvo 2 niños y una niña. A los 22 años, Lidia enferma de tuberculosis y fallece. A los 30 años de Pedro Liñares, él establece una nueva relación sentimental con una chica llamada Eva Matos. El problema no era la chica, era el papá, que era un hacendado vecino con el cual él tenía problemas de larga data, de familia, rivalidades, antipatías. Así que al papá de la jovencita no le gustó nada el candidato, así que directamente decidió vengarse. Bueno, hablaron con Pedro diciendo, mira, acá en esta zona de la geografía inmensa del norte del Brasil, en aquella época, lo más prudente es escapar. O sea, acá viene fea la cosa. Hablaron de que en cualquier momento lo iban a atacar, lo iban a matar a todos, así que, bueno, decide escapar, así que con un caballo para salvar su vida, en la noche agarró el monte y a escapar para alguna parte. Perdió todos los bienes y perdió su familia. En realidad, las primeras noticias que él va a recibir de la familia, los hijos que había dejado y qué sé yo, es que vinieron y los mataron a todos. O sea, él vivió las siguientes décadas creyendo que no tenía más nadie, ¿no? Incluso, algunos de ustedes son curiosos de la historia. Ya alguna vez publiqué la historia de Lampião. Y él en algún momento quiso asociarse para vengarse de Matos, pero eso sería otra historia más larga, ¿no? Bueno, así que las posiciones fueron saqueadas, los hijos muertos, o por lo menos eso él creía. Liñares huye a Teresina, capital del estado de Piauí. Después se va a San Luis, Maranhão, y de ahí se embarca hacia Belén, todo yendo hacia el norte. Llega a Belén do Pará. De ahí viaja a Manaus, la otra gran capital del Amazonas, ¿no? Del estado de Amazonas en este caso, y de allí se va a Boa Vista, capital del estado o del territorio de Roraima, ¿no? Bien, ahí trabaja en algo de lo que trabaja muchísima gente, que es la extracción del látex, la borracha, ¿no? De donde se hacía el caucho en aquel tiempo, ¿no es cierto?, para los automóviles. Era un mercado importante, pero como ocurrió en muchas sociedades, el estado en que trabajaban era una situación, digamos, de esclavitud. Es lo mismo que pasó con el mensú en Misiones y pasó con los hacheros de los montes de Santa Fe y de la forestal y de todo eso que ustedes... Era estado prácticamente donde el peón siempre estaba en deuda, por más que trabajara lo que trabajara. Era un sistema de esclavitud. Aguantó 2 años y ahí logró escapar, porque no era fácil salir, no es cuestión de que me voy, ¿no? No, era esclavitud. Así que del maltrato, la explotación, se cansó y robó una canoa y se fue a Manaus, en canoa, ¿no?
así que estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Bueno, volvió a viajar, esta vez se fue a Río Branco, capital de Acre, y volvió a trabajar en el látex. Allí conoció a una nueva mujer llamada Joana, se unió con ella y tuvo dos niñas, Odineia y Alice. Bueno, de ahí tuvo que escapar también y se fue a Belém. Ya ven que la vida de él no era nada sencilla, ¿no? Hasta aquí nada que ver con la iglesia adventista todavía, ¿no? Se va a Belém. En esos viajes terribles, Alice, una de las niñas, murió en el viaje. Y en aquel tiempo, cuando se te moría alguien en esos ríos, era cuestión de hacer un pozo y enterrarlo a la orilla del río. No había mucha cosa. Pasó con algunos de nuestros misioneros también, que ustedes conocen, que trabajaron por allá. Bueno, en Belém se dedicó a vender lotería en las calles. Tenía habilidad para eso, así que el dinero que ganaba lo gastaba en bebida, ¿no? ¿Cómo es que se llama la bebida ahí típica? La cachaza, sí, ya sé. Bueno, así que Joana se cansó, como se cansan muchas mujeres de sus maridos borrachos, y terminó la relación. Así que Pedro Liñares, ex facendeiro, ex estanciero, empezó a vivir en las calles, directamente, tirado, totalmente tirado, las calles. Su vida había perdido todo sentido. Perdió todo, no tenía familia, no tenía nada. O sea, hijas, no. Bueno, un domingo vacío de 1935, caminaba por la avenida Presidente Vargas de Belém y lo atrajo una música que escuchó en el Teatro Eden de Belém. Se acercó, lo invitaron a pasar, pero él se miró a sí mismo cómo venía con la ropa. Hablando de ropa, esta es la ropa que usábamos en la fama, por eso traje. Tenía que ser siempre negro, camisa blanca y gravata esta gravata. Ninguna otra. Todos los días. Todos los profesores y todos los alumnos también. Así. ¿Por el frío? No. Qué frío. Sí. Así que con su ropita ahí no quiso entrar. Sucio, como es la gente que vive en la calle. No quiso entrar. Al otro día se fue al mercado Veropeso. Compró unas ropitas baratas, pero nuevas. Y bueno, y ahí fue. Le impresionó la música de aquella reunión, los cantos, la cordialidad de la gente que lo atendió y la presencia del orador. Un hombre blanco, robusto, dicen, de anteojos de aros gruesos, saco blanco, que hablaba un portugués bastante atravesado. ¿Quién sería? Leo Halliwell. Hablando en una de sus conferencias en Belém. Él venía trabajando junto a Jessie Rowley, su esposa, ya por 7 años en esa zona del Amazonas como presidente de la misión allí. 6 años. Bien, Liñares continuó asistiendo a las reuniones, su vida comenzó a cambiar. Alquiló un cuarto para vivir, comenzó a comer mejor, a vestir mejor, y con mucha oración, muchas lágrimas, él confesó sus culpas, pidió perdón a Dios, se hizo de nuevos amigos adventistas, comenzó a guardar el sábado, comenzó a conocer las doctrinas bíblicas, dejó de beber, dejó de fumar, recibió una Biblia de regalo, con mucha humildad, mucha vergüenza. Él tuvo que reconocer que no sabía leer ni escribir. Tenía una Biblia, pero no sabía leer. Muy bien, hizo arreglos para la atención de Odineia, su hijita, y él se transformó en celador de la primera iglesia inaugurada en Belém en 1936. Tenía él 48 años cuando Leo Halliwell lo bautizó, Pedro Liñares. ¿Qué hizo Leo? Vio su habilidad para el comercio, para las relaciones humanas, y lo invitó a colportar.
hizo un curso de colportaje dirigido nada menos que por el pastor John Brown. Para los que no saben, el primer pastor que fue al Amazonas como presidente de esa nueva misión, sin miembros, pero gran territorio, que fue la misión Bajo Amazonas. John Brown fue el primero, después director de colportaje de la división. Uno de los presentes que daba testimonio de su obra era un colportor menudito, para mí otro gran héroe, tal vez otro día les puedo hablar de él, André Gedra, un escocés viudo que había ido, y, bueno, después les cuento, si no sigo con Gedra no paro. Colportaba en ese tiempo con una pequeña lancha llamada un mensajeiro, y empezó a colportar entonces Liñares después de este curso con un libro llamado Un raiar de un novo dia. Bueno, además le pidieron que comenzara a contar su testimonio, y de a poquito comenzó a hacer sus primeras armas hablando en público. Y le fue bien, la gente lo escuchaba con interés, lo que él tenía para contar, básicamente su experiencia, ¿no? Bueno, en este tiempo conoció a una adventista llamada Aurina da Costa y se casó con ella en 1937. Y ahí fueron al primer destino de trabajo, Río Branco, capital del territorio de Acre. Ahí fue Pedro Liñares un auténtico pionero en ese territorio. Una canoa con los ríos de la zona. Aurina se dedicaba a alfabetizar a la gente en Río Branco. Liñares, de 51 años, tuvo una nueva hija llamada Ruth, o Rute, aquella que estaba sentada, que yo le pregunté si era hija de Pedro Liñares, ¿no? Casado con el pastor Pimenta. Después vendría un varoncito todavía, llamado Zeca. Zeca. Ah, você conheceu. Ok. Bueno, un año después, nuevo destino, Manaus. Manaus. Ahí él mandó a construir esa canoa de unos 5 metros con un cobertor, porque debajo del cobertor, bueno, ahí él viviría prácticamente, ¿no? Tendría las publicaciones, elementos de cocina, un poco de ropa. Y ahí comenzó a viajar con un auxiliar, ¿no? A veces con una lancha que lo remolcaba río arriba, entonces iban río arriba, ahí donde llegaban al lugar, empezaban a descender con la corriente del agua e iban visitando las casas de las riberas, ¿no? de los ríos, los ribereños. Ahí él vendía sus publicaciones, ahí él oraba con la gente, daba estudios bíblicos, hacía reuniones en las noches. El mismo modelo que haría Leo Halliwell también, ¿no? Trabajando con los enfermos durante el día y haciendo reuniones nocturnas con la gente de la zona, ¿no? Bueno, a veces la gente no tenía dinero para comprar los libros, así que él a cambio de sus libros recibía huevos, gallinas, frutas, pescado, lo que sea, ¿no? Y él le recibía eso y volvía a vender, así que era una doble venta. Y sí, para el negocio. Sí. Pero esa misma gente muchas veces le daba alojamiento, ¿no? Así él no tenía que dormir en la canoa, y le daba comida y pasaban veladas junto con esa gente. Hay historias muy lindas. Créanme que si uno empieza a contarlas se emociona, ¿no? Porque aquella vez donde un ciego le compró los libros, ¿no? Así, colportar en esa zona no era fácil, una por la pobreza de la gente y otra era mucha gente no sabía leer. O sea, ¿qué va a vender? ¿Y él? Es como vender naranjas en el Paraguay, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, no tenés el ambiente para eso, pero él a un ciego le compró los libros, pidió para palpar los libros, tocó los libros, y dice, yo no sé leer, pero mi hijo sí. Y él va a ir a la escuela, dice, y él va a aprender a leer y me va a leer. Cosas así notables, ¿no? No eran que salía una tarde y volvía a la noche, no, eran meses en esas giras, eran meses, y a veces hasta un año. Son esos locos de la misión, ¿no? A veces la familia lo acompañaba, cuando los chicos eran chiquitos, ¿no?
en esa canoa por allí. Bien, él fue campeón de colportaje por mucho tiempo en los ríos. Preparó también muchas personas para el bautismo y llegó a interactuar con gente notable. Visitó una vez y le vendió libros al gobernador del estado de Amazonas. Visitaba las intendencias, ¿no? Y vendía sus libros. Una vez se le ocurrió que había que hacer algo distinto, así que juntó 1000 botellas y puso folletos misioneros adentro de las botellas y las lanzó al río, ¿no? De ahí tal vez la inspiración del libro biográfico de Pedro Liñares, escrito por un misionero norteamericano. Él tituló Pan sobre las aguas, ¿no? Tomando el texto bíblico. Bien, Walter Streichhorst, presidente de la obra allí en el Amazonas y en toda la Unión después, bautizó a algunas personas que leyeron publicaciones de aquellas botellas lanzadas, las 1000 botellas, por Pedro Liñares, ¿no? ¿Cómo eran esos viajes? Eran peligrosos. Cualquiera de ustedes puede suponer eso. Tormentas, remolinos, animales feroces, enfermedades, bandidos, había de todo. Tuvo también dificultades en su salud. Alguna vez sufrió algún derrame por allí, alguna vez tuvo problemas cardíacos. Su vida no había sido tan fácil después de todo, ¿no? Bien, tenemos que ir hacia el final. A los 67 años su salud estaba sentida, después de 20 años de trabajo, ¿no? Así que dejó el ministerio en canoas, se jubiló formalmente, pero no quedó quieto, ¿no? Había colportado por casi 20 años en las condiciones más adversas entre los ribereños del Amazonas. Dijo el pastor Walter Streichhorst, presidente de la obra allí, que si se juntaran todos los viajes de Pedro Liñares, probablemente alcanzarían para dar 2 vueltas al mundo en esos viajes en canoa de Pedro Liñares. No sé, puede ser una exageración, no sé, pero probablemente no. ¿Qué más? Comenzó, después de jubilado, a hacer trabajo pastoral. Se transformó en una especie de pastor laico, ¿no? Volvió a colportar ocasionalmente. Su esposa Aurina enseñó en varias escuelas. Se mudaron un tiempo a Belén, en Pará. Aurina falleció en Belén. Bueno, él siguió trabajando como obrero voluntario. Trabajó en los estados de Ceará, Maranhão, Piauí, Pará y Amazonas. Básicamente predicaba, daba estudios bíblicos, organizaba grupos, llamaba a los pastores que vengan a bautizar. Dijo alguna vez: me gustaría morir detrás de un púlpito. Con más de 70 años trabajó en lugares donde había poco y nada de presencia adventista. Viajaba por esas inmensidades, viajaba en burro, viajaba a caballo, viajaba en mula o a pie. Pastores como Walquirio Lima, por ejemplo, presidente de la misión Costa Norte, lo acompañó para organizar grupos, realizar bautismo. El pastor Olivar Costa una vez bautizó 105 personas que él había preparado cuidadosamente para el bautismo. En su ancianidad, él se reencontró con un hijo que él creía muerto, ¿no? João, su primogénito. Se conocieron directamente. Bien, decidió regresar a Piauí, aquel lugar donde había escapado tantos años atrás, y llevó una caja con publicaciones para compartir el mensaje con la gente en ese lugar. Él no esperaba encontrar más a nadie conocido, ni parientes. Se encontró con hijos, nietos y bisnietos que no conocía. Bien, Pedro Liñares fue reconocido algunas veces, hay que decirlo. Alguna vez el pastor James Aitken, no sé cómo se pronunciará bien, presidente de la división, contó la historia de Pedro Liñares en un congreso de la Asociación General en 1966. Liñares estaba presente y todos los hermanos del congreso se pusieron de pie para aplaudir.
un verdadero héroe de la misión adventista, ¿no? Otra vez, ya muerto él, las hijas, Odineia y Ruth, fueron entrevistadas en el Congreso de Indianápolis en 1995. Se volvió a contar la historia de Pedro Liñares. Pero bueno, Pedro no estaba muerto todavía, así que se volvió a casar. Ya le dije que era... Inés Amaral, ya no tuvo hijos. 1968, 3 años antes de morir. Un tiempo vivió otra vez en Belén. Comenzó a trabajar con publicaciones en una isla cercana de las muchas y de los ríos de esa zona. Se mudó a Río Branco, Acre, porque su hija Ruth estaba acompañando a su esposo, el pastor Adamor Pimenta, que vive, ¿no? Bien. A los 84 años predicó su último sermón en la iglesia de Xapuri, sería en Acre, y sufrió una trombosis cerebral, falleció un par de días después. Así que aquello de morir detrás de un púlpito prácticamente fue literal. Tenía 85 años, 2 de noviembre de 1971. Bueno, el párrafo final sería: el colportor Pedro Cuña Liñares fue un misionero perseverante e intrépido que nunca se desanimó. Poseía una personalidad fuerte, inteligencia práctica, habilidad social y hasta sentido del humor. Ha dejado un legado de coraje, dedicación a la misión y esfuerzo en la evangelización de ese inmenso norte del Brasil, una geografía como la de Europa, principalmente entre los pobladores ribereños del Amazonas. Si alguien consigue y puede leer el libro Pan sobre las aguas, la historia de Pedro Liñares, escrita por Melvin Northrop o algo así. Muy interesante, Bread on the River, ¿no? Pan sobre las aguas. Yo solamente me animé a publicar un artículo una vez en la revista Adventista. Había puesto El canoero de Dios. Pero me impresiona esta historia porque refleja y es un símbolo de tantas otras historias de entrega, de heroísmo, de fe, de misioneros que hicieron una parte extraordinaria para que se desarrollara en esas zonas inhóspitas, el infierno verde, como decían algunos, se desarrollara una presencia adventista tan fuerte como es hoy las dos uniones del norte del Brasil. Algunos son uno de los territorios más dinámicos, de mayor fuerza evangelizadora que hay en el mundo. Bueno, ¿quieren ver unas fotitos entonces? Bueno, ahí está la presencia austera de Pedro Liñares. Este es el libro del cual les hablaba. Este pastor que escribe el libro está en inglés y en portugués. Fue misionero en esa zona en los años 60 y lo conoció personalmente, lo trató mucho y escribió, la verdad, un excelente libro. Ninguna novela le supera la historia de Pedro Liñares. No está en castellano. No está en castellano, está en portugués, pero no es un portugués difícil de leer, ¿no? Se puede, sí, es difícil de pronunciar, pero sería Melvin Northrop, o Northrop, sí, es el nombre, este es el libro, ¿no? Bueno, una pequeña vista aérea de la ciudad de Belém, estado de Pará. ¿El título en inglés cómo es? Bread on the River. Sí, ¿no? Es interesante, la ciudad de Belém fue fundada en 1616. Es una ciudad que tiene más de 400 años. Hoy en día, con sus 2 millones de habitantes, ¿no? La ciudad de las palmeras, no es de las palmeras, de las mangueiras. Sí. La ciudad de las mangas, que en portugués no es mango, sino es manga. Bueno, la ciudad de Belém. Y toda esa zona surcada por los cursos infinitos de agua, ¿no? Leo Hallowell se dio cuenta enseguida que para poder evangelizar había que hacerlo por agua, no había otra manera, ¿no? Bueno, este es John Brown. Me tocó estudiar y escribir la historia de John Brown.
no conocía, es otra historia interesantísima, interesantísima. Él fue en 1927 primer presidente de la misión Bajo Amazonas. Puro título, ¿no es cierto? No había nadie. O sea, lo único que encontró allá es gente para trabajar, pero no había nada. Aquí está la familia, John Brown, su esposa María y su hijo Walton. Walton Brown. Sí. Claro, los más jóvenes no saben de qué estamos hablando, pero Walton Brown fue director de este colegio, fue director del coro en los años 50, 48, 49, 50. El autor del himno. El autor del himno, sí, sí. Muchos himnos tienen Sí, sí, gran músico, ¿no? con mejor poesía que los latinos. También trabajó en España. Sí. Especialmente a la hora de publicaciones, sí. Sí, correcto. Bueno, los famosos encuentros de las aguas, en este caso no es allá en Amazonas, esto es en Santarém. Pero cuando se juntan los ríos de distinto color y marchan en forma paralela, ¿no? Bueno, y aquí está el predicador de aquella noche, ¿no? Para el norte del Brasil y para muchas otras partes, Leo Halliwell y su esposa Jessie son una leyenda viviente, ¿no? La gente los nombra como héroes nacionales, ¿no? Bueno, de paso hay un hermosísimo libro que escribió para los 80 años de la Unión Norte Brasilera, escribió el pastor Rubens Lessa, lamentablemente fallecido hace poco tiempo atrás. Me dio el privilegio de escribirle el prólogo. Yo era un forastero allá, pero trabajamos juntos en algunas cositas. Intercambiamos algunos materiales y me dio para escribir el prólogo. Constructores de Esperanza. Y hay un par de páginas dedicadas a Pedro Liñares, ¿no? Este es un libro maravilloso realmente, con una calidad de publicación impresionante, ¿no? Fotos y demás, hermoso. Todos los campos debieran tener estos libros así, ¿no? Para recordar su historia. Bueno, los ríos del Amazonas. Leo Halliwell dice, nunca aprendió a hablar del todo bien el portugués. Les costaban los verbos, les costaban otras cosas, como todos los que vamos para allá. Pero ahí está el conferenciante, miren la cantidad de gente, hasta 1.500 personas a veces reunían en el Teatro de Manaus, 1932, 1933. Es el famoso Teatro Amazonas, de la época de la borracha, la época del auge del caucho. Era un teatro europeo en el medio de la selva. Venían los artistas de Europa a actuar. Teatro Amazonas, ¿no? Estuve allí una vez, escuché el ensayo de la orquesta, ¿no? Hermoso lugar. Bueno, ahí está don André Gedrá. Le pregunté a la hermana, a la esposa del doctor de Streichhorst, si conocía a André Gedrá. Claro, dice, claro. Era un hombre bajito. Dice. No había terminado de crecer, nunca terminó de crecer. ¿Cuál es? No, el otro que está ahí al lado. Pero chiquito, pero sin embargo son gigantes de la misión, ¿no? André Gedrá y su lancha Mensajeiro, ¿no? Colportando ahí la famosa Luceiro, lanzada en 1931, ¿no? Por Leo Halliwell. Él mismo la diseñó, mandó construir, toda una historia interesantísima. Y esto es una foto emocionante, ¿no? 4 Luceiro, cuando ya no era una lancha, era una flota. Una flota, sí. Los tambores son de combustible ahí arriba, porque YPF no estaba cerca, ¿no? Esta es una fotografía típica, porque la lancha era el único contacto de estas iglesias que iban surgiendo a las orillas de los ríos. No había otro contacto con la iglesia que la lancha que pasaba, y la lancha pasaba una vez al año por cada uno de estos lugares. Yo no puedo hablar ahora de Leo Halliwell, ¿no? Daniel, esa me parece que es la iglesia que construyó Leo Halliwell, la primera del Amazonas, que la Unión Norte reacomodó. Sí, no es esa, Edwin, pero es parecida. Yo estuve ahí cuando se hizo la inauguración. Pero no puedo contar tantas cosas. Hicimos un viaje en lancha también y llegamos hasta ahí, ¿no? Estabas allí.
Feros. ¿Vieron? ¿Vieron cómo son las cosas? No es esa, pero esta es parecida a esas iglesias, ¿no? Sí. Bueno, acá está Halliwell, ¿eh? Aquí está Leo Halliwell. Acá está John Brown, en el otro extremo. ¿No? Acá. Y este es el maestro, Joao Gnutsman. La evangelización de esa zona, ¿no? Bueno, esta es una linda foto de la Luceiro. Ahí están las uniones del norte del Brasil, ¿no? Inmenso territorio, inmenso territorio. Sí. Fíjense que Halliwell hacía el trayecto normalmente de Belén a Manaus, 1.600 kilómetros. Y ese viaje le llevaba 6 meses, porque él iba parando. Maravilloso, realmente. Bueno, otra vez Belén, sus aguas turbias, normalmente, ¿no? Es un lugar interesante. Bueno, esta es la entrada de la facultad, Faculdade Adventista de Amazonia, ¿no? Trae un poquito de nostalgia. En medio de la selva, ellos imaginaron que hacía falta un seminario, porque los hermanos del sur no querían ir a trabajar al norte. Entonces mejor vamos a preparar pastores de la zona. No tienen problema en quedarse. Bueno, aquí está Pedro Liñares con sus candidatos al bautismo. Esto es una foto simbólica, ¿no?, de todo su trabajo. Aquí está el pastor Sousa Lima, el hermano Liñares, y todos son los candidatos que él preparó para el bautismo. No era pastor, pero qué misionero, ¿no? Preparaba a la gente, ¿no? Bueno, Manaus, maravilla, en medio de la selva, un calor de loco. John Brown, para mí, no se cuidó lo suficiente, porque a los pocos meses le agarró una insolación terrible. Más una malaria encima. Su ministerio en el norte duró unos meses, tuvo que irse. No aguantó el clima, ¿no? Este sí es el famoso encuentro de las aguas, el río Negro y el río Solimões, ¿no?, que se encuentran. Pororoca. Bueno, la Pororoca es con la desembocadura con el mar. Ah, Sí, no es el encuentro de las aguas, ¿sí? De ahí se arma la Pororoca, ese es el término. Bueno, es simplemente un símbolo de los ríos por donde estos misioneros hicieron su obra, ¿no?